La gente exitosa hace las mejores preguntas y como resultado obtiene las mejores respuestas. Sí es, amigos, cuando busquemos en la vida los mejores resultados a nuestras convicciones, debemos entonces primeramente comprender qué es lo que queremos y cómo lo queremos. En el mundo legal, cualquier ciudadano que busque obtener justicia deberá entender entonces que en el pedir está el dar. Entre mejor expongamos nuestras pretensiones ante el juez, mayor será la probabilidad de tener una resolución favorable a nuestros intereses. Bienvenidos, amigos, una vez más a su canal Proyecto Libertatis. Hoy analizaremos los tipos de resoluciones judiciales en el proceso penal acusatorio. ¿Qué tipo de respuesta, según la etapa en que nos encontremos, podemos obtener dentro del proceso judicial? Tal como lo vimos anteriormente, en el video referente a los tipos de jueces que ejercen la jurisdicción en materia penal, según la etapa en que nos encontremos en el proceso, vendrá una resolución que resolverá algún punto de litigio en la respectiva instancia. Según el artículo 67, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones judiciales pueden ser de dos tipos: sentencias y autos. Primer término, según el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el término sentencia proviene del latín sententia, que significa máxima, pensamiento corto o decisión. Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal al resolver el fondo del asunto, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso. Asimismo, el artículo que referimos anteriormente establece precisamente que se dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento. En ese sentido, dentro del proceso judicial penal tendremos 5 tipos de sentencias. Primera, la sentencia interlocutoria. Esta sentencia no resuelve el asunto de fondo en definitiva, sino más bien un punto de litigio incidental planteado por las partes. ¿Qué es una incidencia? Son objetos de discusión entre las partes que no versan sobre el asunto en lo principal, pero derivan del mismo y resultan necesarios para resolver el asunto en definitiva. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de asuntos se pueden resolver mediante una incidencia? Un ejemplo de esto puede ser cuando un juez se estime incompetente para conocer de un asunto por conocer alguna de las partes dentro del proceso. Él considera que para privilegiar la imparcialidad dentro del proceso, él no puede conocer de dicho asunto. Esta incidencia entonces sería resuelta por otra autoridad jurisdiccional que sería la que decidiría mediante una sentencia interlocutoria si el juez tiene la competencia o no para conocer de dicho asunto. Podemos decir entonces que una incidencia es un mini proceso dentro del propio proceso jurídico. 2. Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. De la misma forma, estas son sentencias que resuelven incidencias en el juicio, pero por su tipo de resolución puede llegar a tener un efecto definitivo en el asunto, imposibilitando la continuación del mismo mediante un proceso normal. Estas resoluciones pueden ser, por ejemplo, las que resuelvan sobre la prescripción de la acción penal, es decir, que pasó un tiempo, el tiempo ya preestablecido en la norma para poder judicializar la investigación de algún delito, y no es posible juzgar a una persona por ello. Así es, amigos. Las investigaciones judiciales de todos los delitos también tienen una fecha de caducidad, por así decirlo. En este caso, si se establece que ya prescribió tal delito, obviamente no se podría continuar un proceso normal y esa resolución incidental tendría entonces fuerza definitiva sobre el asunto de fondo. No permitiría continuarlo de forma normal. Terminaría mediante esa incidencia, por eso tiene un carácter definitivo esa interlocutoria. 3. Sentencia definitiva. La Real Academia de la Lengua Española nos ofrece 2 definiciones al respecto. La primera establece que es la sentencia en la que el juzgador, una vez concluido el juicio, resuelve finalmente sobre el asunto en lo principal, declarando, condenando o absolviendo.
La segunda definición que nos ofrece es que es la sentencia que termina el asunto o impide la continuación del juicio, aunque contra ella sea admisible el recurso extraordinario. Por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 170, fracción primera, párrafo segundo, establece que se entenderá como sentencia definitiva las que decidan sobre el juicio en lo principal. 4. Sentencia que pone fin al juicio. Por su parte, el mismo artículo que ya referimos establece que son resoluciones que ponen fin al juicio las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. 5. Sentencia firme. Este tipo de sentencia es llamada dentro del proceso como sentencia ejecutoria. Es esta resolución la que no admite ningún recurso o medio de impugnación. ¿Pero por qué? Porque los tiempos en derecho son sagrados, amigos. Dependiendo la materia, si la sentencia definitiva no fue impugnada por ninguna de las partes en el juicio en un determinado lapso de tiempo, o bien se agotaron todas las instancias judiciales y todos los recursos disponibles, se entenderá entonces que dicha sentencia ha causado estado y por tanto adquiere la autoridad de cosa juzgada y permite su ejecución judicial. Eso es en lo que respecta a las sentencias. Pero ¿qué pasa con los autos? De la misma manera, la Real Academia de la Lengua Española nos otorga dos definiciones al respecto. La primera, resolución judicial motivada que decide cuestiones secundarias previas, incidentales o de ejecución por las que no se requiere una sentencia. La segunda, documentos y escritos que recogen las actuaciones de un procedimiento judicial. Al respecto, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 67, párrafo primero, señala justamente que se dictarán autos en todos los casos en que no se emita una sentencia. Estos autos pueden resolver entonces un incidente, como ya lo referimos antes, o bien alguna instancia dentro del proceso o algún aspecto sustancial dentro del proceso. Ejemplos de esto pueden ser el auto de aprehensión, el auto que admite o desecha alguna prueba, las que decidan la vinculación a proceso o sobre medidas cautelares o, por ejemplo, el auto de apertura a juicio oral. No se preocupen, amigos. Posteriormente haré un video de cada etapa dentro del proceso penal acusatorio y explicaré mejor qué tipo de resoluciones son estas y qué es en sí lo que resuelve cada una. Esto es solo una introducción para las personas que no estén familiarizadas con este sistema. Hay mucho que hablar respecto a las sentencias. Incluso nos faltaría hablar de las sentencias de segunda instancia, de las sentencias de amparo. Hay mucho que hablar al respecto, pero quise empezar con este video para dejar un poco en claro el camino por el que vamos a seguir transitando. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que si conoces a alguien que le interese este tipo de contenido, por favor me ayudes a difundirlo y que llegue a más personas. No me resta más que agradecerles por su atención como siempre, por su disposición, por estar viendo estos videos, por la gente que ha comentado, por la gente que le da like, por la gente que me ayuda a compartir esto. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que me han seguido, a mis seguidores, les mando un fuerte abrazo. Por favor, estén al pendiente del canal, seguimos activos y recuerden, sean libres. Hasta luego, amigos.